Buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenidos a esta sesión tan preciosa de Caminos de Luz, en el cual hemos estado revisando el retiro, la era del amor. Realmente es un retiro maravilloso el que hemos estado revisando y ya hoy pues vamos a comentar la última charla del doctor, que es la charla número 10, aunque no vamos a terminar hoy con el retiro en sí, sino vamos a terminar Dios mediante la semana que viene, que ya le tiran Nancy y Guadalupe. Así que comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Mirta. Tengan divina tarde, noche todos ustedes. Bueno, hemos llegado a la lección número 10, que digamos que es la sesión que hubo última del retiro y que estamos diciendo que no cerramos acá porque, como recuerdan, teníamos dos compromisos. Un compromiso era hacer repaso. Entonces, aunque de esta lección ahora vamos a hacer una mirada genérica profunda, eh, nos falta el repaso de las 5 a las 9. Entonces, eso vamos a tratar de hacer en la próxima sesión. Y nos quedó pendiente también de qué significa la voluntad humana, dicho por nuestra madre, tomando los escritos de la Reina del Cielo. Y entonces solo vimos la primera parte, la leímos y la estuvimos rumiando un poco. Si, si no hemos terminado esa parte, nos tocaría hacerlo dentro de 2 martes. Y ahí sí terminaríamos ya con el retiro completamente, ¿verdad? Porque pues es importante tener también la perspectiva de lo que nos dice nuestra mamá, que ella es más práctica y más puntual en referirse a la divina voluntad a partir de la experiencia que ella misma vivió, ¿verdad? Entonces, no dejar sus consejos aparte. Por eso es que serían así esta sesión que viene y la siguiente. Bueno, esta lección número 10 nos quiere ir profundizando para que nos sumerjamos más en qué es lo que yo necesito. Y ese es el título que tiene la sesión. Tiene muchas lecturas, particularmente de la cruz, así que no nos vamos a repasar a todas, pero vamos a ver el porqué de la cruz. Y el porqué de la cruz comienza sabiendo por qué Jesús, por qué Jesús tuvo que ser, por qué Jesús descendió, por qué Jesús sufrió. Esa sería, digamos, como la primera pregunta, ¿verdad? Que vamos a ir respondiendo. La segunda pregunta, entonces, tiene que ver con el propio título, que ya sabiendo quién es Jesús, ¿qué necesito yo? Y sabiendo qué necesito yo, ahí vamos a ver el valor, el origen, el valor y la función que tiene la cruz. Por supuesto, pues contamos de aquí a las 7, ¿verdad, Mirta? Para, o bueno, 10 minutos para las 7, para que salgamos corriendo No, 10, al... 10 minutos para las 8 de nosotros. Entonces, de 10 minutos para las 8 de nosotros para salir Sí. y no perdernos de participar en la sesión que nos tiene el doctor. Entonces,
Em, come- no sé si tienen comentarios antes de que partamos en este sumergiéndonos al que vamos o nos vamos directamente. Bye. Seguimos las instrucciones de Mary Hobby, ¿verdad, Mary Hobby? Muchas gracias. Entonces, eh, digamos que hay como unas premisas que están en estas lecturas y vamos a comenzar con ellas. Eh, de la primera premisa que está detrás de todo esto es que debo de entender que solo fundiéndome yo puedo vivir en el querer divino. Eso no hay nada diferente a eso, ¿verdad? Entonces, el saber fundirme es vital y el Señor nos habla de eso también aquí en la lectura, porque nos dice que solo se funden los similares, igual que en la tierra, ¿verdad? Los joyeros saben bien eso. No, no se funde oro y plata, se funde oro con oro, se funde hierro con hierro. Si no, los metales no tienen, pierden propiedades o se quiebran. Entonces, igual es en lo espiritual. Se funden de iguales a iguales. Eso quiere decir que, que la premisa más importante para mí es ser igual a Jesús para poder fundirme. No me voy a fundir si no soy igual. Pero aquí nos puede surgir una duda. Y yo, mísera persona, eh, pecadora, todos los epítetos que quieran poner, ¿cómo puede ser que me voy a fundir con el Señor? Pero aquí en las lecturas el Señor nos da una clave bien importante. Y dice, cuando yo hice al hombre, le puse oro purísimo. Entonces yo ya no me voy a decir mísera persona, gusano, todos los epítetos que quisiéramos poner, porque quien me creó me puso algo importante para que yo pudiera fundirme con él desde que me creó. El asunto es que con toda la historia de la humanidad, desde el paraíso perdido hasta hoy, ese oro se quedó en lo más profundo y lo que hay es unas cubiertas de hierro de todo lo que yo he producido. Y entonces, digamos que, ¿qué necesito? Es encontrar ese oro que el Señor puso en mí. El tema es si soy yo quien lo busco o lo busca Él y Él lo va sacando, ¿verdad? Es esfuerzo mío o no. Pero tengo que saber que yo tengo en la composición mía lo que va a facilitar que me funda. No estoy a años luz de eso. Y entonces, independiente de quiénes somos, de dónde venimos, a qué hemos llegado, tenemos esos elementos para que Dios obre en nosotros y podamos tener su divina voluntad. Digamos, en términos generales, a eso nos conducen todas las lecturas que hemos visto. Pero la 1450 nos viene a plantear esa pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Qué pasó?
¿Qué perdí yo? ¿Verdad? Y entonces allí vemos el porqué de Jesús. ¿Alguien puede mencionarlo de lo que leyó? Bueno, de lo que se leyó en este párrafo, dice que solo el sacrificio y las penas nos pueden llevar a volver a unirnos, a que esa misma voluntad de oro que Él nos puso, la podamos unir y, o sea, la pongamos igual que Él, ¿no? Y se van entretejiendo y haciendo como una red para que nos cubra y nos abarque y estemos dentro de de esa eternidad en oro, ¿no? Sí, sí, para que mi fierro en el que me he convertido se vaya haciendo oro, ¿verdad? Exactamente. Pero todo arranca en el paraíso, porque allá éramos oro. Y entonces, ¿qué pasó? Que allí em, tuvimos, digamos, una existencia de tú a tú con Dios. Éramos oro con oro. Sin embargo, a través de prefiguraciones, entendemos lo que pasó. Y ahí en el paraíso está prefigurado el árbol del bien y del mal. Está prefigurado el árbol de la vida y el paraíso mismo. ¿Se acuerdan en las lecturas qué significa cada uno? Ajá, María Jovi. El árbol del bien y el mal, ¿qué es? Es Jesús. No, el del bien y el mal. Jesús es el árbol de la vida. Ah, La, sí, volu- cierto, la, cierto, la cierto. voluntad del La hombre. voluntad del hombre. Ujú. Es la voluntad del hombre Sí, sí, porque es la que puede decidir, cierto, cierto. ¿verdad? Jesús no va a decidir, Jesús siempre No, está en él el es bien, la vida. ¿verdad? Sí. Ajá, ajá. Entonces, el árbol del bien y del mal es la voluntad del hombre. ¿Y el paraíso quién es? El otro que vivía en el paraíso, ¿eh? Nosotros los Adán. segundos, No, Adán. nosotros. Adán era Ah, el paraíso. Adán era el paraíso. Nosotros representamos, digamos, el árbol del bien y del mal. ¿Y el fruto qué era? El acto de la voluntad humana. Sí, el acto de la voluntad humana que no lo hace con la voluntad divina, ¿verdad? Eso era lo que Dios no quería y lo que le puso a Adán que no hiciera. O sea, el no comer el fruto era precisamente decir, no uses tu voluntad divina, sí, perdón, no uses tu voluntad humana sin la voluntad divina, ¿verdad? Cosa que no sucedió. Entonces, vamos siguiendo el relato. Entonces, ¿qué pasó allí? Que nuestros padres perdieron los dones preternaturales y perdimos la vida divina y perdimos la voluntad divina. Es decir, que esas joyas de oro, siguiendo la lectura, ¿verdad? Ese oro que nos había dejado, lo perdimos. No porque se nos fue, sino porque ya no lo seguimos puliendo, lo fuimos embadurnando con el hierro que se nos fue dando. Porque Dios, esa es otra premisa que no está en las lecturas, pero viene al caso recordarlo. Dios no quita lo que da,
y Él nos puso ese oro purísimo. Entonces, hay, digamos que fuera como es el carbón que dio una gran llama, pero quedó el rescoldo, ya no están esos leños fuertes y gruesos que dieron la fuerte llama. ¿Me explico? Entonces, como Adán representaba a la humanidad, no es que nosotros pecamos con él, sino que nosotros sufrimos las consecuencias, que fue la pérdida de los dones, la pérdida de la vida divina y de la voluntad divina. Jesús, que tenía que venir a reinar siempre, tuvo que, por decirlo así, cambiar ese viaje y tuvo que venirnos de nuevo a elevar a un nivel suficiente como para tener acceso al cielo. Pero esa pérdida que tuvimos hizo que todas las vidas divinas que Dios había puesto no fueran vividas por el hombre. Y entonces a eso se llama deuda. Y toda deuda se tiene que pagar. Pero era una deuda de vida divina. Digamos que era una deuda para pagarla en oro purísimo. ¿Y dónde estaba mi oro purísimo para pagarla? Si yo ya era más que todo hierro. Entonces tenía que venirla a pagar a alguien que tuviera vida divina. Y ese es Jesús. Pero si ustedes se recuerdan, desde que el Señor quiso liberar al pueblo de Egipto, tuvo que ser con sangre. Tuvieron que marcar los dinteles de las puertas con sangre para que el ángel no llegara. Y esa sangre sirvió para liberarlos y para que se supiera. Y desde el pacto que se hizo con Abraham, siempre fue la sangre que tenía importancia sacrificial. Aún el hecho de que la circuncisión cerró el primer pacto con Abraham, entendemos por libro de la Reina del Cielo, donde ella habla de la circuncisión, que dice que fue la primera sangre que vino el Señor a poner para su reino. Así que esa sangre de la circuncisión era sangre sacrificial, o sea, sirve para, la sangre sirve para sellar un pacto. Entonces, el Señor, cuando viene igual, trabaja igual que fue trabajando en el Antiguo Testamento, como cordero llevado al matadero para pagar cada uno de las deudas de todas las criaturas, incluyéndonos a todas las que estamos en pantalla. Entonces, el Señor tuvo que como hacer un puente entre el hombre y la Trinidad para que pudiéramos subir de nivel y rescatarnos y ponernos a ese nivel para mantener, digamos, las relaciones necesarias para que de tú a tú ese reino fuera vida en nosotros. De manera que si no viene Jesús, tampoco estábamos capaces para ese reino. Y siendo así, entonces
hoy resulta que sabemos que el Señor tuvo 3 tipos de, de pasiones y solo conocíamos la externa, una, que Él nos explica que se llama la pasión de los judíos, pero Él tuvo 2 pasiones, la pasión del amor y la pasión de los pecados. Y desde que llegó a encarnarse. Entonces, para Dios hay dolor desde que vino a la tierra. Y yo, llena de hierro, para ir cambiándome en oro, tengo que irme pareciendo a Él. ¿Y cuál es la vida que Él tuvo en la tierra? Ajá, vida de dolor, vida de sacrificio. Y mismo San Pablo nos dice, ¿verdad? Que tenemos que vivir en nosotros la vida de Cristo, hasta sus misterios. Y sus misterios están en su divinidad. Para vivir esos misterios, no necesitamos como San Pablo, que se fue a Arabia para vivir 3 años. Eso me pareció interesante. Yo no lo había digerido, ¿verdad? Que San Pablo tuvo un retiro de 3 años en Arabia y de ahí regresó a Jerusalén a encontrarse con San Pedro. Así es que, ¿qué pasaría esos 3 años en el desierto? Ahí es donde él vio todos los cielos que el Señor le permitió ver, no más seguro, ¿verdad? Entonces, no es de eso lo que nos están pidiendo para vivir esos misterios. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué entendieron ustedes que necesitamos a través de estas lecturas? Ya entendimos que nos tenemos que parecer a Jesús, ¿verdad? Y vimos por qué. Entonces, hoy, ¿qué necesitamos? El sufrimiento La que cruz. venimos a sufrir para poder, a través del dolor y el sufrimiento, ofreciéndolo en divina voluntad para la gloria de Dios y la salvación de las almas, ahí quedaría el sufrimiento divinizado. Y se nos pide Exactamente. Eso es parte de lo que necesitamos, porque es la única forma en que mi hierro se va a ir convirtiendo en oro. Cuando nos dice que la cruz es una moneda, no solo es para pagar, ¿verdad? Sino que es también para saber que allí nos está convirtiendo nuestra moneda de hierro en moneda de oro. Estamos haciendo un intercambio, podríamos decir, ¿verdad? Porque el bautizo no fue suficiente. El bautizo nos restituye para estar a nivel, pero no nos hace el cambio de hierro a oro. Eso solo hay algo que lo puede hacer. Pero antes, Gisela, ¿levantaste la mano o era lo mismo que Sí, estaba? sí, la levanté Estaba porque haciendo las para copitas hacer para el una para pregunta, el hijo, para llevar al eh, trabajo. el, el hecho del sufrimiento va unido con el conocimiento, porque ahora porque conocemos la divina voluntad, todos estos conocimientos que Dios nos regala, es que entendemos el verdadero valor del sufrimiento. O sea, como que irían a la par. Exactamente, Ah, ya. exactamente. Y nos lo muestra la vida de Luisa, ¿verdad? Que al principio ella bondadosa y amorosa, pero ya después pedía el sufrimiento.
porque sabía lo que eso significaba. Sabía que eso significaba rescatar almas. Sabía que eso significaba darle la gloria a Dios. Y sabía que eso significaba ser como Jesús, ayudarlo, acompañarlo, ser esa compañía que él quería para no estar solo. Exactamente, Gisela, así es. O sea, el conocer la vida de Jesús en su humanidad y con libro de cielo en su divinidad, nos damos cuenta quién era Él, quién es Él y quién será Él. Y cuál es ese amor, no solo de palabra decir, ama el que se sacrifica por sus amigos, como nos lo dice Él, sino que, ¿qué significa para un Jesús, hombre Dios, amarnos como nos amó hasta el punto sacrificial de ponerse en una cruz? Un Dios creador de toda la inmensidad y las bellezas que vemos. Un Dios que no puede decidir entre el bien y el mal, porque Él es el bien. No puede decidir entre odiar, porque Él es el amor. No puede decidir entre la impureza, porque Él es la pureza. Ese ser es el ser que vino a ser, como decía el Evangelio del fin de semana, ¿verdad? A ser ese Cordero de Dios. Y nosotros debemos de saber que cada vez que pronunciamos Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, somos nosotros los que le debemos de tener piedad a Él y verlo en esa cruz, porque allí lo puse yo y está allí sin ser pecador, sin haberlo necesitado. Él dice en las lecturas que con un chasquido Él podría haber cambiado todo, pero se trataba de rehacernos. Se trataba de que mi hierro se convirtiera en oro y solo siendo oro yo puedo fundirme. Si no soy oro, no me puedo fundir. Aunque diga, me fundo en ti y todo lo demás, ¿verdad? Ahí estoy, digamos, practicando, pero lo real es que dice, no puede unirse los que no son iguales. Entonces, es un proceso de transformación. De manera de que él, eso es otra cosa que se ve en estas lecturas. Él no se ha separado de nosotros, nunca. Aprendimos en Libro de Cielo que Él es nuestro primer movimiento y que respiro y que late mi corazón porque Dios me tiene. Él no se ha ido porque me infundió las tres potencias del alma y en cada potencia está, se debe a cada una de las tres personas divinas de la Trinidad. O sea que están en mí, en mis tres potencias. Hemos aprendido que hay un acto que se llama conservante, por el que mantiene a la creación y me mantiene a mí como parte de ella. Si no, todo desaparecería. Está, no me ha dejado porque en toda la creación me sigue diciendo te amo y están sus atributos. Está conmigo para que sepa yo quién es Él. Y en la Eucaristía
Imagínense solo ver el cielo. No digamos que veamos el universo, solo ver el cielo que mi vista tiene, como que digamos que este cielo que tengo yo aquí en esta, em, en esta foto que está detrás de mí, este espacio de cielo, imagínense todo lo que es y pensáramos que ese pedacito es Jesús y se ha ido a meter a los hierros del tabernáculo. Hoy sabiendo que es un Dios tan inmenso que misma Luisa dice que ella no lograba ver los confines. Así que saber, conocer quién es ese amor me da otra perspectiva también, ¿verdad? Bueno, Marijovi y Mercedes. Gracias, Lupita. Bueno, mientras te escuchaba, estaba yo, pues justamente viendo, pensando pues más bien en esta parte del fundirme, también la parte del sufrimiento, ¿no? Porque en realidad el sentido real del sufrimiento es la purificación de nuestra alma, ¿no? Que eso es algo que también comentaba yo ayer. Ese es la purificación de nuestra alma. Así pues, y por ahí también en el retiro, en el video, hay una partecita donde hay una chica que da su ejemplo y tal, pero pues es que no es como sanar como lo pudiera pensar una persona, ¿no? Sanas tu alma, pero en realidad vienes a purificar tu alma, ¿no? En esa parte de un hospital, ¿va? Sí, Entonces, hacerte hierro transformado en oro. exacto, es transformar el hierro en oro. Y también justamente porque ayudas a Jesús también a salvar almas, almas, que es lo que queremos hacer, ¿no? Pues también viviendo en la divina voluntad solamente. Es lo que Él quiere y de verdad, cuanto más te adentras, de más te profundizas en en la divina voluntad, en el conocimiento de la misma, más te vas doliendo de Jesús, pero también mucho es combinar un poco con esto de los textos de María Valtorta, ¿no? Porque de verdad se confirma tanto en la parte del Evangelio como todo Evangelio, en tu Testamento y ahora en el libro de cielo se confirma mucho con María Valtorta. Entonces, es justo, te duele Jesús, porque veíamos también que la parte que sufre del todo Dios, pues es Jesús, la parte humana, ¿no? Es el Hijo, es Jesús. Entonces, este sufrimiento que él tiene también a manera de ayudarlo, llega a un momento en el que te duele. Por eso pensaba en Luisita, ¿no? Porque a Luisita también le dolía mucho el verlo sufrir, ¿no? Y decía, no, Jesús, con tal de que tú no sufras esto. Sí, ella se proponía, ¿no? Con Jesús. Y luego, pues también pensar en el fundirme es para fundirme, entro totalmente en mi nada, pero no suponer que lo hago por mí misma, ¿no? Para esto realmente es tener toda la intención y dejar que él realmente vaya penetrando en ti a través del conocimiento, a través de los giros también, profundizarte en él y él de alguna manera también te va llevando. Y él es quien realmente en algún momento también te va llevando y te va conduciendo a tu nada, pero en la medida que profundizas más en la divina voluntad, en el conocimiento del libro de cielo, pero también de hacerlo más vida, ¿no? En esa parte esto es más o menos lo que espero haberme dado a entender. Sí, sí, sí. Bueno, dos cosas me surgen de lo que tú dices, ¿verdad? Ciertamente, solo que en la parte de que solo Jesús sufre, si definimos el sufrimiento como que tengo lo que no quiero, Dios tiene en nosotros lo que Él quiere o no. Entonces, ¿Dios sufre o no sufre? Sí, Claro tienes razón, que sí sufre, claro, claro, sí, porque no nos tiene a nosotros, o sea, nosotros fuimos creados para Él, con Él y para Él, ¿no? Digamos, para Dios, pues
realmente si no nos tiene, claro, tienes toda la razón, Lupita. Me enganché Sí, con sí, una sí. cosa que había No, escuchado. no, 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 era solamente, ¿verdad? El Ujú. comentario. Y de lo que tú dices, sí, ¿verdad? Nos tiene que quedar claro en esta lección que Jesús vino para darle la gloria a Dios, como dice Marijol, ¿verdad? Ujú. Para ponernos de tú a tú ya con Dios. Y también vino para ponernos aptos para su divina voluntad. Y lo digo por último, para recalcar que para Él eso es lo primero, ¿verdad? Que que su voluntad pueda ser restituida por nosotros, o sea, de acuerdo a las lecturas de esta sesión, transformarnos de ese hierro a ese oro. ¿Y por qué? Porque en estas lecturas nos dice, mi divina voluntad es oro purísimo. Y con eso entendemos que solo los iguales se pueden fundir. Entonces, si su voluntad es oro purísimo, la criatura se va a ir haciendo oro purísimo. Ujú. Mercedes, Siguiendo por esa línea, solamente con el sacrificio y las penas consumidas en nuestra alma es que entonces ese hilo de voluntad humana se sustituye con ese hilo de oro divino. Y así se funden, como dice aquí la lectura 1450, formando con el mío uno solo. Y entrelazándose, toda la gran rueda de la eternidad se extiende por todas partes y a todos, que es la función que nosotros tenemos que hacer. Porque si mi querer es oro y el tuyo es fierro, pues te quedas atrás, no haces nada. Tiene que ser oro purísimo, entretejiendo tu voluntad con la mía, haciendo uno sola. Y lo dice después bien claramente más abajo en el parrafito y en el siguiente párrafo que es bellísimo, porque dice, es solo el sacrificio lo que cambia la naturaleza a la voluntad humana. El sacrificio, ¿qué tenemos nosotros? Un bautismo de fuego, hablando del bautismo porque venimos hablando del bautismo en la sí, lectura también de nuestra iglesia. El bautismo es un bautismo de fuego y no es otra cosa que ese sacrificio, y aquí lo está diciendo, el sacrificio es fuego ardiente y diluye y consume, es sagrado y tiene virtud de consagrar la voluntad divina en la voluntad humana. Tenemos que dejarnos consagrar, pero ¿cómo es? Mediante las penas, mediante el sacrificio, mediante crucificar nuestra voluntad, para que entonces la voluntad divina sea la que... y allí, ahí te hago un detente, Mercedes, en lo que estás diciendo, porque precisamente la otra pregunta era, ¿cuál es nuestro sacrificio? Y Mercedes lo ha dicho, ¿verdad? Si hay aquí personas que van entrando, no estamos hablando de colgarnos en una cruz o No, de, como el Padre Pío, que eran visibles todas sus estigmas y todo eso, ¿verdad? Sino que estamos hablando de esto que ahorita mencionó Mercedes. darle vida a la divina voluntad en cada acto, crucificar mi voluntad humana para que la voluntad divina sea la que reine en mi alma, por el bien no solo mío, sino de toda la familia humana, porque lo vamos a extender a todos. Recuerden que esto es un bien universal y estamos penetrando en el plano de lo eterno. Y al penetrar en el plano de lo eterno, así abarcamos a todo el mundo. Y miren más hermoso lo que dice después, el sacrificio es gracia e imprime en ella con su hábil pincel la forma y los lineamientos divinos. Y aquí el porqué del aumento de tus penas, porque estas son las últimas pinceladas. O sea que si te vienen penas, padecimientos, sufrimiento de cualquier índole, de cualquier forma, lo que sea, pues son las últimas pinceladas que se necesita para dar la última extensión y entrelazamiento de tu querer con el mío.
Así que esa es la participación divina que tanto nos habla el catecismo de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Tenemos que participar de esta voluntad divina, pero solamente crucificando la humana. Y esa es nuestra crucifixión. Exacto, Ese es nuestro martirio de martirio. correcto. Porque el Señor cambia esos actos que vivimos en sufrimiento, los cambia en clavos. Es- Así es que es tan bello porque Él mismo pone el cómo. Y misma Luisa decía, yo ya no sufro porque quería verse cruenta, ¿verdad? Pero allí el Señor le explica que ya no es ese el sufrimiento, sino que ya se convierte en el sufrimiento martirio de martirios. Gracias, Mercedes. ¿O tenías algo más que comentar? No, en esencia eso, el sacrificio y la crucifixión, se trata de Sí, eso, no se trata de más nada. sí, ese es, digamos, el núcleo de esta sesión que hemos estudiado, ¿verdad? Ujú. Nancy, después Mirta. Gracias. Em, bueno, aunque ya lo mencionaron, realmente este sacrificio, eh, este martirio es el martirio de la atención, de la que tanto nos habla Luisita y Jesús en el libro de Cielo, ¿no? Que sí es un martirio, que tienes que estar muy atenta para darte cuenta de si está obrando el hierro de tu voluntad humana o ya el oro de la voluntad divina está presente, ¿no? Eso no lo podremos saber nunca, pero mientras vayamos soltando ese hierro de nuestra vida humana, desde luego que vamos adquiriendo más. Ahora, como dice Lupita, no son maleables, no se pueden mezclar hierro y oro, sino que o es una o es la otra. No podemos tener un poquito de una, sino que tiene que ser completa, como dijo Marijovi. O sea, es llegar a tu nada para llenarte del todo. Y esa es la manera perfecta de la unión con Dios. No solo el estar fundida y estar viviendo con una voluntad de oro, sino unir, es la unión más fuerte que es en la cruz, es en el dolor, es en el sufrimiento, es en esos momentos, porque todos nuestros dolores, Él ya los pagó, Él ya murió por todos esos latigazos, Él ya los vivió. Entonces, la manera de unirnos es decirle, me uno, Señor, a este dolor, o sea, con mi dolor, me uno a los dolores que tú ya pagaste por mí en la cruz, en tu flagelación, en tu tortura, en toda tu vida desde que fuiste engendrado en el vientre de mamá María. Entonces, esa es la manera perfecta de estar unidos. Y así como él al llegar a la cruz la abrazó y le dijo, cruz amada, ¿cuánto tiempo te he esperado? O algo así, voy a poner con mis palabras, es La lo oda a la cruz. exacto. Entonces es lo mismo que nosotros, o sea, de verdad con amor, como creo que dijiste, Lupita, o sea, Luisita ya no sufría, ya era para ella prácticamente, no es que sea masoquista, pero no es que amo sufrir, no, sino que el sufrimiento ya no lo tomas como sufrimiento, sino lo tomas como que es un amor, es parte de vivir en la voluntad divina. Cierto. Gracias, Nancy. Destacando, ¿verdad? Cómo eh, esa, ese, ese conocimiento que nos dijo Gisela nos va llevando a entender el valor del sacrificio y a darnos cuenta que ese Jesús allí en la cruz
crucificado, deshecho de su carne, que dio hasta la última gota de su sangre y de su agua. Él que no la debía y que era yo quien lo debía, él lo pagó. Y como dice Nancy, él hizo todo lo que malo que yo, él rehizo todo lo malo a costa de su carne, a costa de sus llagas, me ha rehecho a mí. Entonces, los actos para ser buenos ya están hechos. Y no solo por él, ¿verdad? Sino que por nuestra madre, por Luisa. Y segundo, cuando él en las 24 horas de la pasión se despide de su madre y le pide la bendición y ella le pide a él la bendición, allí explica también que nuestros actos él ya nos los bendijo. Así que queda en nosotros que si estamos para acá o que estamos para acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer y cómo voy a hacer? Por supuesto que nosotros ya tomamos una ruta, puesto que estamos aquí, ¿verdad? Y simplemente es reforzar por qué estamos aquí, cómo lo debemos ver, cómo lo debemos de entender. Y que al conocer, al entender, vamos a amar. Y amamos a Jesús con todo y cruz. Mirta, A ver si me puedo dar a entender, porque es que es tanta la información, ¿verdad? Que nos está dando esta lectura nada más. Eh, bueno, para comenzar, así es como yo lo puedo comprender, eh, Dios sacó de sí un sinnúmero de vidas divinas, por cada criatura que iba a haber en la tierra. Pero esas vidas divinas es la multiplicación de Jesús. Son muchos Jesuses, muchos Jesuses, muchos Jesuses. Quiere decir que sacó de sí una vida divina para María Jovi, un Jesús para María Jovi, un Jesús para Mercedes, un Jesús para Guadalupe, etcétera. Pero tus ¿qué pasa? atributos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que pues nos caímos del caballo, como decimos en Puerto Rico. O sea, lo que sucedió en el paraíso, pues como dijo Dios, voy a poner un ángel en cada lado con unas espadas de fuego para evitar que entonces el hombre alargue la mano y tome, ¿verdad? Ese árbol de la vida y se revierta el castigo. Bueno, pues ¿qué pasa? Que Jesús, como el hombre ya no puede vivir esa vida divina porque tiene una voluntad de fierro, porque lo perdió todo, pues entonces Jesús es el que viene para rehacer al hombre porque Él es quien es el oro purísimo. Entonces Él rehace nuestra vida y la deja ya pagada ante el Padre, rehecha y el Padre está satisfecho. Pero entonces Él es el que queda herido. Entonces, de la única manera, y como dice el catecismo, que realmente nosotros vamos a poder hacer feliz a Dios y que se cumpla el fin para el cual nosotros fuimos creados es que nosotros entonces eh, nos pongamos los misterios de Jesús en nosotros y lo vivamos dentro de nosotros. Pero ¿cómo lo podemos hacer? De la única manera es si Jesús está obrante, si esa divina voluntad está obrante en el alma, que es el centro del paraíso que está dentro de nosotros, pero no está obrante. ¿Por qué? Porque todavía el hombre se empeña en seguir haciendo sus actos en voluntad humana, sin la voluntad divina. Ahora nosotros tenemos acceso a eso. Tenemos acceso a esa voluntad divina. Tenemos acceso a ese árbol de la vida.
a través del bautismo se nos injerta el germen de la vida divina, pero tenemos que trabajarlo. ¿Y cómo lo trabajamos? Pues a través del conocimiento que se nos está dando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a transformar el fierro en oro? De la única manera es si el fierro, que es nuestra voluntad humana, se echa a un lado para que entonces nosotros vamos haciendo actos divinos fundidos en la divina voluntad, ese oro purísimo va creciendo dentro del alma hasta que es una vida completa de Jesús en nosotros. Pero eso solamente se hace a través del sacrificio. ¿Por qué el sacrificio? Porque es un sacrificio muy grande, como nos dice nuestra Santísima Madre. El sacrificio más grande es que dejemos nuestra voluntad atada a los pies o ante el trono divino. Entonces, ese es el sacrificio grande, ese es el dolor grande que nosotros tenemos que pasar. Dejar que nuestra voluntad humana quede solamente para mover a Dios. Y eso duele. Bueno, eso era. Gracias, Mirta. Y tomando lo que tú mencionas, entonces hay otro dato que tenemos que agregar a esto, ¿verdad? De que todo lo creado era para las almas que van a vivir en divina voluntad. Y sin embargo, lo recibimos todos. Y entonces ahí recibimos otra categoría. Somos ladrones, porque los que no están viviendo en la divina voluntad, esos están usurpando, digamos, lo que Dios hizo, porque Él reitera en todos lados que lo ha hecho para quienes Él ama. Entonces, ya no solo es, como nos reiteraba Mirta, sino que también tenemos que darnos cuenta que estamos usando bienes que no es, para los cuales no llenamos los criterios, especialmente quienes no viven o no intentan vivir en la divina voluntad. Y Jesús lo dice claramente, ¿verdad? Es para quienes me aman, para quienes me aman. No dice para quienes yo amo, no dice para quienes me aman. Lo que vuelve a poner el acento en que es la criatura la que debe dar el paso. Porque en todo el entrelace que nos hace Mirta, de todo lo que hemos hablado, allí surge que soy yo, criatura, quien debo estar dispuesto, porque Dios ya puso todo y ya dijimos que en triple. Entonces, soy yo el que me debo disponer, soy yo el que debo de aceptar, soy yo el que debo mostrar que verdaderamente quiero. Y si no, ese fierro no va a ser transformado por la divina voluntad en el oro, porque solo puede transformar en oro quien tiene el oro. Y él dice claramente, mi divina voluntad es oro purísimo, ¿verdad? Así lo leemos en estas lecturas. Entonces, el, el darnos cuenta que Jesús vino a restituirnos esas vidas divinas que teníamos la deuda con Dios y que no podíamos pagar nosotros, porque nos quedamos convertidos en naturaleza humana y en voluntad divina así simple y llana, no lo podíamos hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero Nancy tiene levantada la mano.
Es rapidito. Esto tiene mucha relación, lo que comentaban, de que con lo que vimos la semana pasada. Para salirse de la divina voluntad, el alma o la criatura es la que tiene que decidir o decirle a Jesús, ya no quiero estar en la divina voluntad, que es lo mismo la que decide si sí quiero estar, ¿no? Entonces, Él no te va a decir no, porque Él de verdad nos ama. Entonces, la decisión finalmente es única y exclusivamente nuestra, si estar o no estar. Eso es todo. Sí, ciertamente, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el camino que nos señalan estas lecturas? No sé, no te escucho, Mary Hobby. ¿Verdad? Está hablando para eh, pues el sacrificio, o sea, el sufrimiento, pero la aceptación de tal como parte de la purificación de nuestra alma y realmente para que se transforme ese hierro de mi voluntad en oro purísimo, ¿no? Lo que decías, Lupita. Pero eso solamente se logra a través del pleno martirio de la atención, es entregar todo, totalmente mi voluntad humana a los pies. Bueno, yo en lo personal yo creo que también es mucho pedirle que la ate, que ate nuestra voluntad. Bueno, ate mi voluntad a su cruz y no la suelte. Así, y le pido también a Mamá María que me ayude y que la ate igual, o sea, que no la suelte, ¿no? Y obviamente que como estamos en el proceso, pues de repente puedes salirte por cualquier cosa, ¿no? Y es cuando, pero inmediatamente que te das cuenta, entrar como en esa, retomarlo, el camino y decirle, pues perdón, repararlo y de alguna manera continuar, ¿no? Pero sí aceptar mucho el sufrimiento y el martirio de la atención constante, que eso es lo que más nos cuesta. Por eso es más el sufrimiento, ¿no? Es nuestra voluntad humana. Pero algo que sí quería, bueno, no sé, pues en este caso preguntar, ¿no? Porque yo he escuchado que de pronto también incluso el doctor Tomasini, y si no me recuerdo en el libro de Cielo también dice, y si no me recuerdo en los primeros volúmenes, no me acuerdo bien, pero mismo Jesús dice que sí puedes entrar, pero ojo, no puedes salir de la divina voluntad. O sea, de mi divina voluntad ya no te sales. Eso dice, o sea. Entonces, Sí, 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 que ya lo cuando dice. entras es realmente consciente, ¿no? De esto. Ujú. Pienso, no sé. Le dice a Luisa, con la barquita a la mitad del mar, que solo ve mar y que para dónde va a agarrar si no solo mar ve, ¿verdad? No puede salir ya de ahí. Dos cosas. Voy a leer dos comentarios, o tres comentarios antes de pasarle la palabra a Mirta. Mary Hobby dice, el sacrificio de renunciar a mi voluntad humana, el martirio de la atención. Ceci dice, hay una oración que a la cruz le dice Jesús en la 19ª hora de la pasión. Me mueve mucho porque me dice mucho. La escribo tal cual. Tú has sido martirio de mi vida y ahora eres mi descanso. Oh cruz, cumple mis ardientes deseos que me consumen para dar vida a las almas. Y estas vidas serán selladas por ti, oh cruz. Oh cruz, que tú eres mi batalla, pero también mi victoria y mi triunfo completo. En ti concederé abundantes herencias, victorias y coronas a mis hijos. Quiere decir que tenemos que llegar a este punto de considerarla como todo esto. Mercedes dice, el sacrificio, la cruz, el martirio de atención continua en cada acto es la que nos participa de la vida divina. Bueno, escuchemos qué nos dice Mirta. Pues el doctor dijo algo tan interesante. Dijo que la cruz es el salón de belleza del alma, que es la que
la que nos da todos los triunfos y la más grande victoria, que es la de unirnos con Dios y ser uno con Él. Así que ese es el camino. El camino es la cruz. No hay otro camino. Tanto es así que hasta el catecismo lo dice. Revístanse de mí, ¿verdad? O sea, Jesús no lo dice en el libro del cielo, pero el catecismo dice que tenemos que vivir en nosotros los estados y los misterios de Jesús. Y también en otra lectura que dice que el sufrimiento son citatorios del alma, que si no aceptamos esos citatorios ahora, pues ya entonces cuando entremos a la vida eterna, pues allá tenemos que entonces, allá nos van de nuevo a citar, pero ya de una manera un poco distinta. Así que tenemos una de dos cosas que hacer, o eh, aceptamos ese citatorio y, y pagamos esa deuda para adquirir esa vida divina y esa vida eterna, o entonces esperar a morir para entonces ser citados de nuevo. Y sabe Dios cuánto tiempo, si es que hay tiempo, que no sabemos que no hay tiempo, pero hasta que el alma no se llene de Jesús, pues no va a poder pasar a las bienaventuranzas celestiales, ¿verdad? Y también hay otra cosa que dijo él que me llenó tanto el alma, que dice que la cruz es la encarnación del alma en Dios. Es la encarnación del alma en Dios y la encarnación de Dios en el alma. O sea, sin cruz, Dios no se encarna en el alma, ni el alma se encarna en Dios. ¿Y qué es la cruz si no es el sufrimiento? ¿Y qué es el sufrimiento si no es querer lo que no tengo y tener lo que no quiero? ¿Verdad, mis hermanos? Bueno, ahí me quedo. Gracias, Mirta. Bueno, las lecturas nos llevan por un caminito que termina en la cruz. Si ustedes se fijan en las lecturas, nos dice dejar de pecar. Nos ponemos en las lecturas, no nos ponemos ahorita en nuestra vida, ¿verdad? Porque podemos decir, bueno, yo ya tengo la divina voluntad, puede decir alguien, ¿verdad? Entonces ya no peco. Pero en fin, el caminito que está marcado es dejar de pecar, tener piedad de Él para reconocerle quién es Él y que no tenía que estar allí, sino que otra cara, que es la mía, que debería de estar allí. El otro caminito, el otro paso es destruirme a mí misma, destruir mi yo. Y, y para eso, lo reitera en la 1:43, ¿verdad? Lo que nos decía Mirta, me debo injertar en la cruz. Porque o lo pago aquí o lo pago en el purgatorio. Pero el doctor dice purga, ¿verdad? Me van a limpiar lo que no hice aquí, me lo van a hacer allá. Y el Señor ya nos dijo, ¿y qué pasa? Que no quiere vivir el cielo en la tierra, ¿verdad? Nos la está poniendo a este nivel. Y lo otro es entender el valor de la cruz, ¿verdad? Ese prácticamente quizás es el resumen de todas las lecturas que nos pusieron en esta sesión que nos hablan de la cruz, ¿verdad? Entender que en la creación, como nos dice en la lectura 6:13, allí nos dio a nuestras almas la imagen y semejanza. Y que en la encarnación nos dio su divinidad y así divinizó a la humanidad. Como decir, allí ya nos fue dando ese oro purísimo. Y en la cruz se encarnó junto a nosotros otra vez, porque cuando propiamente encarnó, nos dice que allí nos tuvo. Y también nos dice que la cruz es nuestra sala de partos.
nos parió en la cruz, nos dice, en las 24 horas de la pasión, ¿verdad? O sea que la cruz tiene tantísimos significados. Entonces, allí Dios se encarna en mí y yo me encarno en Dios. Ella nos lo decía de alguna manera Mirta, ¿verdad? Entonces, imagínense, Dios se encarna en mí y yo me encarno en Él. Ese valor de la cruz lo vamos a perder por no entender el significado del sacrificio. Allí es donde se hace el cambio de oro en hierro. Perdón, ese hierro se hace oro. Y entonces aprendemos que donde está Dios está el dolor. Mientras estemos en esta tierra, ¿verdad? Porque mientras no lleguemos a vivir plenamente en la divina voluntad, porque no somos las almas como Él las espera. Y a veces no lo somos porque estamos en camino, ¿verdad? Él nos va, a cada quien nos va dando lo que sabe que necesita y todo será en su debido tiempo, eso sí. Pero tenemos que recordarnos que hay dos maneras de vivir el dolor. Salir corriendo a la farmacia para comprar la medicina y quitarme el dolor o aliviarme el dolor, u ofrecerlo al Señor para que Él disponga de ese dolor para bien de las almas y con la mayor caridad, porque no sabemos ni a qué alma le va a ir repercutiendo, ¿verdad? Hoy estaba leyendo una noticia muy interesante, que los obispos franceses van a hacer un concilio de país. ¿Y saben por qué? Porque las iglesias ya no aguantan con tanta gente joven que quiere ser bautizada y quieren saber cómo van a manejar ese volumen de gente que está pidiendo ser bautizada. Esa es una notición. ¿Cuánto de los actos que hacemos contribuyen a todo eso? Bendito Dios, que una Francia que era la reina del catolicismo, y ni lo creemos ahora, ¿verdad? Venga y tengan que reunirse para buscar la forma de cómo responder. Ya eso es enormísimo. Entonces, si yo ofrezco ese dolor para unirme al sacrificio, al sufrimiento de Jesús, para el bien de las almas, para ir convirtiendo, para ir ablandando corazones, que esos corazones de piedra de mi familia, de mi vecino, de mi ciudad, de mi patria, del mundo, sean corazones de carne, como lo decía en Ezequiel, y para darle la mayor gloria al Padre, es lo máximo que yo puedo hacer por quien hizo lo mismo por mí, que se constituyó en ese cordero de venado rasgado. Si ustedes leen en la Sábana Santa, van a leer 100 latigazos por un lado, ciento y tanto por el otro. ¿Qué criatura puede soportar tanto? ¿Qué amor tanto? ¿Quién de nosotros, si a nuestro hijo le dicen que necesita un órgano, no se lo vamos a dar?
Así que digamos, en conclusión, entender quién es ese Cordero de Dios. Decimos ahora que quita los pecados del mundo, ¿verdad? Porque eso es lo que dijo Juan Bautista, pero tenemos ese Cordero de Dios que nos vino a nivelar para darnos el don de dones. ¿Quién de nosotros se hace pedazo para ir a regalar algo? Pero eso es entender quién es Jesús, para qué vino, por qué estamos aquí, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es mi cruz? ¿Cuál es mi cruz? Renunciar al hierro y llenarme de oro. Sí, tener sujeta mi voluntad humana en la voluntad divina. Así es que, digamos, es eh, como, como la gran conclusión de esta serie de de casi 10 lecturas que nos hablan de la cruz y del sacrificio, ¿verdad? Mirta, Y que fuimos creados para una felicidad divina, no para una felicidad humana. Y que esa felicidad divina pues tiene el sufrimiento innato en nosotros. ¿Por qué innato en nosotros? Porque tenemos que dejar nuestra voluntad humana a un lado, actuante, para que solamente actúe moviendo a la voluntad divina. Así que eso es un sufrimiento muy grande. Fuimos creados para ser felices a lo divino, en lo divino y para lo divino, pero no para lo humano, ni en lo humano, porque eso es fierro que no nos lleva a ningún lado. Nunca vamos a embellecer, nunca vamos a tener una corona preciosa, con gemas preciosas, si no nos ponemos entonces los sufrimientos de Jesús y lo hacemos nuestro. Como dice una lectura de Libro del Cielo, que tenemos hasta una imagencita, Lupita, ¿te acuerdas? De que la pasión de Jesús embellece al alma de una manera que la embellece con su sangre y se ve como muchos puntitos de sangre. O sea que el sí, acto sí, sí. más bello Bueno, que más bella que la de Adán, porque la de Adán no estaba embellecida con la sangre de Jesús, pero la nuestra sí. gracias, Mirta. Y claro, tenemos una influencia de las iglesias protestantes que sin querernos, sin darnos cuenta, las hemos ido recibiendo, ¿verdad? Y es el pare de sufrir, que ese es otro tema. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque entre si yo por obras hago o no hago, pero eso no es, no vamos a entrar en eso, pero sí en esto que dice Mirta, ¿verdad? Hemos sido creados para tener felicidad, pero en esta tierra estamos purgando y eso debe de quedar claro, o purgo aquí o purgo allá. Eso no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Pero no vamos a escapar del sufrimiento. Eso está claro. Y esa felicidad divina es una felicidad espiritual que nos la muestra tan bien Luisa cuando le dice al Señor, y yo ya no estoy sufriendo, porque ella ya había entendido en lo espiritual cuál era esa felicidad, el sufrir para Dios, sufrir para los hermanos. Entonces, ese sufrimiento no es nada más ni nada menos que la renuncia a lo nuestro,
Y la renuncia a lo nuestro, lo sabemos muy bien, cómo nos cuesta o cómo nos ha costado llegar al punto en que estamos, más bien dicho que cómo le ha costado a Jesús, ¿verdad? Llevarnos al punto en el que estamos. Y como dice Mirta, no solamente es el regalo de equipararnos, de sacarnos del fondo del abismo para ponernos a una altura en que Dios pueda tener o yo pueda tener una relación con Dios y darme el acceso a su divina voluntad, sino que además nos dice, mi sangre, mi agua y mis lágrimas sirven para darles joyas, son joyas para su vestido, ese vestido deslumbrante con el que van a entrar, va tapizado de todas mis gotitas de sangre, de toda el agua y lágrimas que yo derramé. Y nos va a dar entonces una vestidura mejor que la que tenía Adán, porque Adán no tuvo a Jesús como lo hemos tenido nosotros, pagando por nosotros, con todo ese gran amor. Por supuesto que era Jesús el que caminaba con él, el que lo creó y todo eso, ¿verdad? Hablando de Jesús, hombre Dios, ¿verdad? No estamos separando su humanidad de su divinidad, aclaro, pero Adán no contaba con, con todo esto que el Señor nos ha puesto ahora. Y entonces vamos a entrar no al mismo nivel que Adán, sino que más, porque vamos a entrar con más resplandeciente ese vestido nuestro enjollado y bello, ¿verdad? Así es que ese sufrimiento hay que verlo con otros lentes, no con los lentes del pare de sufrir. Nos dice María Bernardita, Calvario del alma, morir a mi voluntad para vivir en Jesús. Fiat, aceptación completa en la divina voluntad. Marta Eugenia dice, Cruz Santa, Cruz Divina, yo te alabo y te bendigo por el Señor que murió en ti. Fuiste divinizada por el contacto de Jesús, dice nuestra Madre. María Bernardita vuelve a decir, la cruz es la verdadera plenitud y perfección. La cruz transforma el sufrimiento en redención y quien no la comprende no entiende el amor. Con la cruz nos vamos purificando si lo permitimos para irnos pareciendo a Jesús. Marta Lucía dice, en los desterrados hijos de Eva gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, como lo dice la oración que nos enseñaron, la salve. Bueno, ya va a ser la hora también, ¿verdad? Y bueno, esperamos que con esta sesión entendemos lo que necesitamos para irnos transformando de fierro en hierro. Y bueno, Mirta, Divina puedes noche, cerrar hermanos, sí, divina porque ya hay noche. que pasar a la siguiente. Sí, así mismo es. Vamos ahora con el doctor. Divina noche a todos. Divina noche, nos vemos. Gracias.